más, ¿sí? De lo que nos marca lo que es la psicosis reactiva breve, que debe ser menos de 30 días. Pero si esta reacción, esta, ah, estos síntomas en una persona que tiene un parto duran 34 días, 40 días, entonces ya estamos hablando de una probable psicosis posparto, que inició posiblemente con un cuadro reactivo, una psicosis reactiva breve. Bueno, ¿qué queremos decir con psicosis posparto? Es una condición que describe una gama de cambios físicos y emocionales que muchas madres pueden padecer después de tener un bebé. Pero fíjense bien, eh, esto tiene, ahora sí como decían antes, tiene sus asegúnes, porque los síntomas, dependiendo de la duración y de la intensidad, pueden pasar de un baby blue, que es una condición leve, hasta una depresión posparto y luego ya puede convertirse en una psicosis posparto. Vamos a ver cómo es que sucede esto. Bueno, vamos a empezar con los tipos. Primero sería los baby blue. El baby blue es una forma leve de depresión que generalmente aparece de 3 a 5 días después del parto y dura pocas horas o días. Usualmente desaparece a los 10 días posteriores al parto. Se caracteriza por periodos de irritabilidad, fatiga, accesos de llanto y aumento de la sensibilidad o susceptibilidad. Hasta aquí, los baby blue es muy común, es una forma leve, es casi vamos a decir, el 70% de las madres que tienen un bebé atraviesan por esto, aunque no no son diagnosticadas porque regularmente como los síntomas no perduran más de 10 días y además no son tan marcados, pues se dice que está la persona cansada, que está sensible y no llega a ser grave, no llega a causar mayor gravedad. Pero luego podemos tener una depresión posparto. Aquí ya empieza a ser el asunto grave. Se caracteriza por un episodio depresivo severo que tiene lugar usualmente a las 4 semanas posteriores al parto. Fíjense bien, estamos hablando ya de más de un mes, ¿sí? Los síntomas comunes son sentimientos de desamparo, desapego del bebé, cambios en los patrones de alimentación, aumento o pérdida de peso, insomnio o somnolencia y aislamiento. Fíjense bien, aquí los síntomas ya son más marcados y además la duración ya es más de las 4 semanas, ¿sí? Si estos síntomas se presentan de manera reactiva, o sea, muy intensos, muy de repente, con un cuadro muy abrupto y dura menos del mes, podemos decir que es una psicosis reactiva breve. Pero si ya se presentó como si la paciente tiene un baby blue, tiene que terminar a los 10 días o debe terminar a los 10 días. Después, si no sucede eso y persiste, entonces estamos hablando de una depresión postparto. Pero eso no es lo más grave. Maestra, ¿cree que le podría regresar tantito? Claro que sí, ahí va. Y ¿Así? le quería preguntar también si los síntomas aparecen después de las 4 semanas al parto. No, mira, fíjate bien. Dice a las 4 semanas posteriores al parto. Quiere decir que tiene el parto la mujer y luego en las 4 siguientes semanas empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Regularmente casi enseguida, o sea, es
En el baby blue son 10 días, que es como fatiga, cansancio, sentimentalismos, ahí estamos bien. 10 días de, de desaliento. Y luego ya, se quita solito. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la mujer pasó muchos cambios físicos, químicos, hormonales, ¿sí? Emocionales. Pero luego, si persisten, ahora sí como dice, si persisten los síntomas después de 4 semanas, o sea que ya lleva un mes con los síntomas y luego son más marcados como desamparo, desapego, cambios en los patrones de alimentación, ¿sí? Si la persona pierde mucho peso o sube mucho de peso, si está muy inquieta, si no duerme, entonces ya estamos hablando que es una depresión postparto, ¿sí? ¿Sí? Sí, Maestra, maestra, gracias. ¿cuánto puede durar una depresión Ajá. posparto? O si persiste, se convierte ya en otra cosa. Si persiste y los síntomas se van agravando, ya entonces se convierte en algo muy grave que es la psicosis postparto. Hasta aquí tenemos un grupo de mujeres que deben ser tratadas médicamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, los médicos ahí pueden determinar que necesita una compensación de hormonas o que necesita un antidepresivo y que también tienen que hablar con la familia, si está amamantando al niño, ya después de que les den medicamentos ya no puede amamantar porque el medicamento se va también en la leche. Pero allí el médico tiene que evaluar, ¿sí? En los Baby Blue no. En Baby Blue nosotros como psicólogos podemos aconsejar medidas como que camine, que camine, que esté 1 hora tomando el solecito, que tome mucha agua mineral en los Baby Blue, ¿sí? Porque al cabo de 10 días, si sigue una rutina saludable de alimentación, de dormir, de descansar, de estar en el sol, de tomar su agua mineral, el baby blue a los 10 días desaparece. Pero luego, si ya persisten y ya pasaron 4 semanas y los síntomas son más marcados, ahí ya tendríamos que canalizarlo con el médico, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una depresión postparto. Que también posiblemente una depresión postparto, posiblemente, ¿sí? Con las medidas que les estoy diciendo, tomando sol, caminando, descansando, los síntomas pueden ir disminuyendo. Mi sobrina, cuando tuvo sus bebés, cuando ha tenido sus bebés, entra así en depresión postparto, pero como está amamantando no quiere tomar medicamentos y entonces lo que hace es, yo le he sugerido que tome sol, que camine, que duerma, que coma bien y que tome agua mineral. El agua mineral no afecta al niño. El agua mineral, pero Peñafiel, porque es la que tiene litio, ¿sí? Y curiosamente, pues no afecta al niño estar tomando agua mineral. Y ha persistido como un mes y medio, y luego ya los síntomas empiezan a desaparecer, ¿sí? Pero aquí el problema es cuando este trastorno se convierte en psicosis. Aquí ya no hay, aquí ya no hay nada que, que podamos, pues sí puede ayudar lo, sí puede ayudar lo natural, pero no, aquí ya sí tendría que entrar el psiquiatra, porque es el más serio de los trastornos de ánimo. Se diagnostica a partir de los mismos síntomas de la depresión postparto. O sea, los mismos síntomas, pero muy marcados. Pero también por los sentimientos suicidas o de dañar al niño. Además, los episodios de alucinaciones y otros síntomas pueden ser comunes. Fíjense bien, yo
yo aquí mi opinión considero que algunas mujeres que han cometido asesinatos contra sus hijos es precisamente porque estaban bajo un trastorno de psicosis posparto, ¿sí? Si nos ponemos a analizar, ¿sí? A esas mujeres asesinas o que cometieron algún tipo de este delito, si nos ponemos a investigar nosotros como psicólogos, si tenían un bebé recientemente, si habían tenido estados depresivos en partos anteriores, y podemos a veces encontrar un historial de depresión. Incluso una mujer que haya tenido un historial de depresión y luego se embaraza, es muy probable que tenga luego depresión postparto. Y si no se atiende, o sea, perdón, si buscamos el historial de esas mujeres, tienen un historial de depresiones, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que con el parto, si está si está el trastorno ahí latente y luego con el parto se dan cambios hormonales, metabólicos, físicos, químicos, entonces se ocasiona un desastre, un caos en esta persona, y entonces cuando ya nace el niño, ese caos de químico, vamos, metabólico, se agudiza, y entonces la persona, los síntomas que pudieran ser en una persona normal, un baby blue, y en una persona relativamente no tan mal, una depresión, ya se puede convertir en una psicosis posparto, y eso sí está aterrador, porque las personas luego tienen sentimientos de suicidio y además de dañar al niño. Maestra, otra pregunta, perdón. A ver, dime. ¿Se puede llegar, por ejemplo, primero a psicosis por posparto o tiene secuencia de primero baby blue, luego depresión posparto y luego psicosis posparto? ¿O se puede llegar directamente a una? Mira, aquí depende del historial de la persona, ¿sí? Hay mujeres que ya tienen historial de depresiones sin estar embarazadas, pero ya tienen un historial de depresiones, marcadas o graves. Y entonces el parto lo que hace es como un detonante a que se presente una psicosis posparto. En la mayoría de las mujeres, nada más se quedan en baby blue, o sea, es una especie de desaliento, de tristeza, ¿sí? Y ya, no pasa nada. O en otros casos, llegan, las personas, las mujeres pueden llegar a depresión posparto, pero también no pasa nada. Con medicamentos, puedes superar eso, pero no necesariamente. ¿Quién me preguntó? Yo, Dafne. Ok. Dafne, no necesariamente es un proceso de que tengan baby blue y luego depresión y luego psicosis, no. No es un proceso. Puede presentarse, pero sí tienen que considerar el historial de la madre, ¿sí? Ok, Y aquí, maestra, gracias. ok, aquí en la psicosis posparto es muy grave porque corre peligro la mamá y el niño, sobre todo el niño. Ahí van los síntomas: intranquilidad, agitación, humor lábil, cambiante, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, lenguaje desorganizado, desorientación, trastornos del sueño, confusión, tristeza. Todos estos síntomas están en la psicosis posparto. Temor. Todos estos síntomas están en la psicosis posparto. Maestra, Mande. ¿cree que me puede explicar un poquito de las alucinaciones táctiles? Ok. En las alucinaciones táctiles, la persona siente que sobre la piel le corren
arañas, gusanos, o que bajo la piel está infectada de animales. Es la más común. O que también una alucinación táctil es de que sienta que tiene ronchas. Puede decir, es que con el embarazo, con este niño, adquirí muchas ronchas y se rascan y se dejan la piel toda dañada, pero realmente no tienen ronchas, no tienen nada. Y otra alucinación táctil puede ser que sienten que tienen llagas y que les pican y que se arrancan así los pedazos de piel de la desesperación. Bueno, si se fijan, aquí ya los síntomas están muy, muy, muy marcados, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, las psicosis posparto afortunadamente no son muy comunes, no llegan a ser psicosis posparto. A mí solamente en toda mi carrera de mi trabajo en psicoterapia, solamente me tocó una mujer, una, y les voy a platicar cómo fue. No es así, bueno, a mí no me tocó tan así como se ve en en los libros. A mí me tocó que una familia fue a llevarme a una mujer porque después de tener su niño, sí, se comportaba de una manera muy extraña. Para esto, ella era una mujer soltera, nunca había tenido novios o parejas o conocidos ni nada. Era así una mujer muy, muy adusta, se vestía muy, muy formal y era soltera y ya estaba grande, ¿sí? Podemos decir que casi estaba al filo de la menopausia. Entonces, de repente su familia la empezó a notar rara, la empezó a notar que se ponía minifaldas, que se pintaba mucho la cara, que salía y se iba caminando por la 16, me mencionaba que por la 16. Y luego, al tiempo, y que se veía muy distraída, muy intranquila, como desorientada, ¿sí? Y triste. Y luego al tiempo, de repente la llevaron con el médico porque pues se les hacía muy rara, ¿verdad? Y les dijo el médico que estaba embarazada. Y ella le preguntaron, oye, ¿estás embarazada? ¿Qué pasó? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces llegó un momento que tuvo al niño y cuando le presentaron al niño, dijo que no era cierto, que no era de ella, que no lo reconocía y lo rechazaba. En cuanto se lo acercaban, se ponía muy agitada, se ponía agresiva y se veía que cambiaba de humor, estaba muy inestable, agitada, inestable, el lenguaje lo tenía desorganizado, estaba desorientada, no dormía, caminaba, estaba confusa, ¿sí? Y tenía una idea delirante, decía que todos se habían confabulado para llevarla a ese hospital y luego decirle que tenía un hijo, ¿sí? Que no era cierto y se ponía muy, muy hostil con eso. Gritaba, se molestaba, les gritaba ahí. Total que la vio el psiquiatra, yo les dije que la tenía que ver un psiquiatra, que yo, mi, mi diagnóstico era una probable psicosis posparto, pero que tenía que recibir medicamentos, que yo nada más iba a estar dando soporte. Pues total, le dieron medicamentos, la llevaron con el psiquiatra y después de un tiempo que le empezaron a actuar los medicamentos, ella empezó ya a estar tranquila, reconoció al niño, dijo que sí, que era de ella, que había tenido un romance y se empezó a mostrar como una persona afectuosa con el niño. Todavía se veía medio diferente, pero ya los síntomas habían remitido la mayoría de los síntomas. Le quedaban así como nada más
síntomas negativos como un poco de descuido en su persona, como desaseo, pero no tan significativo, ¿sí? Entonces, ese es el único caso que yo puedo referirles como una psicosis posparto, ¿sí? Es el único caso que yo vi y que considero que pues da así como los criterios de una psicosis posparto. De ahí en fuera, Maestra, jamás me di cuenta de ningún otro caso, ni mis compañeros psicólogos, ni supe si habría alguna mujer con este tipo de problema, por lo que yo infiero que no es muy común, gracias a Dios. Mande, ¿quién me quiere hablar? yo, por A ver, ejemplo, los cambios físicos, o sea, ella lo maneja de otra forma. O sea, es decir, que no, cuando fue echando pancita y cosas así, o sea, cómo ella sustituía en su no, mente que no era un bebé. no lo percibía, era una negación, hasta que la llevaron, porque estaba muy rara, porque la notaron así, los familiares la notaron, pues, como que estaba engordando y también, agitada y todo eso. Entonces ahí les dijeron que estaba embarazada. Ellos no pensaban la familia y ella tampoco. Y les digo, y se dio el momento del parto y pues de plano se disoció. Maestra, Mande. eh, para las actitudes que tomaba la señora con su hijo y todo, Ujú. ¿usted cree, bueno, qué cree, cómo cree que el niño se iba a desarrollar? Porque pues en sí se podría decir que no recibió pues el afecto de la mamá desde que nació, ni desde que estaba en el estómago, ni nada. O sea, como Ujú. si no existiera. ¿Qué cambios o qué dificultades cree que el niño pudo haber desarrollado ya cuando nació? Bueno, afortunadamente esta mujer vivía en una familia afectuosa, ¿sí? En una familia que sí se preocupó por ella y que se preocupó por el niño, desde luego. Entonces, pues esperemos porque ella después del medicamento reaccionó bien, o sea, reaccionó muy bien al medicamento, muy, muy bien. Entonces, este, bueno, yo supongo que no fue eh, tan dañino para el desarrollo del bebé, porque no fue muy largo el periodo. Además, tenía mucho soporte de la familia. El niño tenía cuidados, atenciones, calor y todo eso, ¿sí? El problema hubiera sido que estuviera sola, porque pues lo rechazaba, no lo agarraba, pero afortunadamente tenía la familia. Ahora, aquí también yo creo que cuenta en esta paciente, cuenta lo emocional, porque ella era soltera y de esas como se conocen solteronas, ¿sí? Entonces tuvo nada más una relación así muy fugaz y probablemente el papá del niño pues la rechazó o le dijo, ¿sabes qué? Nomás fue algo yo creo muy impactante para ella, porque nunca lo quiso mencionar, ni tampoco nunca mencionó quién sería el papá del niño. Entonces probablemente el padre, el autor, la rechazó, le ha de haber dicho que era nada más una, no sé, una distracción, algo así. Ella no lo mencionó, pero es muy probable que la haya rechazado. Entonces el impacto emocional para ella fue muy fuerte. Ahora, fíjense bien, yo solamente tuve ese caso. Entonces, para mí, pues yo me documenté, pero para mí fue una, un aprendizaje, una novedad, porque nunca volví a tener otro paciente igual, ¿sí? Pues yo lo documenté en mi expediente
y llegué a la conclusión que era una psicosis posparto por toda la información que tenía. ¿No hay otra pregunta? Bueno, Maestra, pero por ejemplo, a lo que, bueno, en lo que mi compañera preguntó ahorita es que si el niño no iba a tener alguna secuela por cómo llevó ella el embarazo, no sé, algo psicológico emocional. Ya ve que dicen que también en el embarazo, pues, si hay un choque o algún problema durante el embarazo, el niño puede sí. nacer con alguna secuela, pero pues obviamente de niños no se les nota hasta que ya son personas adultas. Ujú. Pues mira, este, como ella estaba confusa, como ella estaba, pues la palabra no es propiamente disociada, pero sí pudiéramos decir, pues probablemente ella ni siquiera estaba consciente de que estaba embarazada, ¿sí? Entonces no creo yo que ni de manera consciente ni inconsciente, mientras que estaba embarazada, no rechazó al niño, ni Ok, intentó nada, no intentó dañarlo. Precisamente eso fue en favor del niño, porque como ella estaba así, por decir, desorientada de su estado, pues nunca lo sintió como un embarazo o como preocupante o como rechazo al niño. O sea que el niño estaba allí en el limbo propiamente. ok, maestra, ok, ¿Mm? muy bien, gracias, maestra. No, el rechazo fue cuando nació. Ahí sí, porque no lo quería ni ver, ni agarrar, ni nada. Sí, cuando nació el niño, pero te digo, afortunadamente tenía mucho soporte de la familia. Ok, maestra. Bueno, vamos a buscar las causas. Ahí va. Las causas son primeramente hormonales, porque es la disminución brusca del estrógeno y la progesterona. Pero aquí, antes de que otra cosa pase, recuerden, debe haber una predisposición. Si no fuera así, pues todas las mujeres que tienen un niño, o un porcentaje muy alto de mujeres que tuvieran un hijo, tendrían este trastorno, ¿sí? Entonces, afortunadamente, pues no es muy común. Entonces, tenemos hormonales, que es la disminución brusca del estrógeno y la progesterona, agotamiento y falta de sueño. Es aspectos emocionales sobre los mitos sobre la maternidad, todos los temores, miedos, eh, preocupaciones, ¿sí? Estamos viendo que todas estas causas o estos factores sobre una persona frágil emocionalmente, pues son bastante deteriorantes, ¿sí? Falta de cónyuge. En el caso de mi paciente, pues el cónyuge nomás nada, ni se apareció, ni nunca supimos qué. Sí, correcto. Historia previa de depresión. Una persona que tengamos la historia de que su estado emocional y su estado mental es frágil, ¿sí? Si ya hay una historia de depresión, hay muchas posibilidades de que se pueda dar una depresión posparto o hasta llegar a una psicosis posparto. Un bebé prematuro o con cualquier tipo de enfermedad, un bebé que necesite muchos cuidados, que necesite mucha atención, y además la madre esté frágil, emocional y neurológicamente hablando,
pues ahora sí que se juntan las causas. Acumulación de acontecimientos adversos. Vuelvo a repetir, si una persona es frágil en su sistema nervioso, pues los acontecimientos adversos van a ser mucho más deteriorantes que en una persona fuerte o normalmente fuerte. Tratamiento. Maestra, ¿puede regresarle una diapositiva poquito, por favor? Ok. Bueno, estas son las probables causas. Hagan mucho énfasis o hago mucho énfasis en que debe existir una historia previa de depresiones. Debe existir un sistema nervioso frágil. Ya, maestra, gracias. A mí me han comentado los médicos que para los psiquiatras o los médicos, la peor pesadilla de ellos es, por ejemplo, una mujer que tiene un trastorno de esquizofrenia o otro tipo de trastorno y que se embarace. Primero, porque tienen que suspender el medicamento que controla los síntomas, ¿sí? Porque si los medicamentos, los antipsicóticos, afectan al bebé. Pero fíjense bien, al suspender los medicamentos antipsicóticos, se empieza a disparar los síntomas psicóticos. Y entonces es un problema para los médicos y es una pesadilla porque no pueden dar medicamentos porque afectarían al bebé, pero a la vez se presentan luego todos los síntomas en el caso, por ejemplo, de una persona esquizofrénica o en el caso de una mujer que tiene historiales previos de depresiones o de depresión grave. Imagínense, los doctores ahí se hacen cuadros de qué pueden hacer en esos casos, ¿verdad? Tratamiento. Primera opción, medicamentos. Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y carbonato de litio, ¿sí? Les decía que el agua mineral Peñafiel, y no es porque yo tenga acciones ahí en Peñafiel, para nada, tiene sales de litio naturales, porque esa agua de donde la extraen tiene ese mineral y que ayuda a los estados depresivos. Les digo que yo lo recomendaba a mis pacientes y a mi sobrina en especial, pero eso sí, tiene que ser Peñafiel y entonces tienen que andar asaltando casi las tiendas, que creo que nada más es el del Río, el único que maneja el Peñafiel. Y el problema que se presenta es que tienen que tomar muy constantemente, bastante. No es como el medicamento que pues tomas una pastilla. Si vas a tomar agua con minerales, pues tiene que ser mucha cantidad para que haga efecto. Entonces ese es el inconveniente. Tiene que haber, aquí entramos nosotros, asesoramiento psicológico. Tiene que haber terapias de grupo de apoyo. ¿Sí? Sobre todo, tenemos que trabajar con la familia para que la familia apoye, porque la familia ante un trastorno así se molestan, o sea, existe luego mucha hostilidad en la familia porque la persona, por ejemplo, está cansada, está dormida, se desatiende del niño y entonces empiezan a presionar o está en estados de que llora, está muy desanimada, entonces la familia se molesta y dice, ¿cómo es posible que en lugar de estar contenta, esté tirada? Y hay mucho roce en las familias porque no entienden la magnitud del problema.
Entonces nosotros tenemos que dar mucho asesoramiento psicológico a la persona y a la familia. Y recomendar las terapias de grupo de apoyo. Entonces, se fijan que la primera opción que yo puse fue medicamento, ¿sí? Medicamento. Y ahí solamente el médico puede decir, porque no nada más está involucrada la paciente, sino el niño, ¿sí? Entonces, si dan medicamento, no es posible que de pecho, amamante al niño. Entonces, aquí solamente el médico es el que puede determinar cuál sería la probable solución. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, maestra. Sí, no, ¿quién habla? ¿Quién habla? Venus. ¿Quién? Venus. Ah, Venus. Acércate al micrófono, Venus. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, y un poquito ya. ¿Una persona va a tener esto en todos sus embarazos o solo puede pasar en uno? A ver, acércate más, Venus, porque no, está muy bajito. A ver, espere. ¿Ya se escucha más? Casi no. Dice que si eso puede ocurrir en todos los embarazos de la persona, creo, o nada más en uno. Ah, ok. Sí, está buena, muy buena la pregunta. Hay mujeres que tienen historial de depresión en todos los embarazos, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros veamos el historial. Y hay mujeres que nada más se les presenta una en un embarazo, ¿sí? O sea que esto es dependiendo de la persona. Hay personas que relatan, bueno, cuando yo tuve a mi hijo, el mayor o el menor, estaba muy desanimada, lloraba mucho, me sentía muy mal, estuve como 6 semanas, quiere decir que estuvo estuvo en un estado depresivo, ¿verdad? Y entonces, mencionan, pero con los otros niños no me pasó eso, ¿sí? Ahí, el pronóstico es más bueno, pero donde el pronóstico es muy malo o más malo es cuando hay un historial que en un embarazo tuvo depresión, en otro embarazo depresión, en otro embarazo depresión. Sí, es muy probable que en determinado momento pueda presentar una psicosis postparto. ¿Sí? Depende de cada persona. Maestra. Mande. No, es que es muy importante esta información que nos comparte, porque la esposa de un amigo mío murió de eso, de psicosis postparto. Ella tuvo tres hijos y en el último le dio eso y murió. Pero porque no supieron qué hacer con ella, pues. Nomás entraban en grados así de que no reconocía a la familia ni nada. Y ¿cómo se dice? O sea, la tuvieron en un cuarto, pues la aislaron y todo eso, y poco a poco pues murió. Entonces es importante que se tenga el conocimiento de este tipo de situaciones. Así es, porque regularmente, a ver, regularmente se considera que es mala actitud. Dicen, es que tienes mala actitud ante el niño, sobreponte, ¿por qué no lo quieres? O sea que le empiezan a encontrar motivos emocionales y no es así. Los motivos son químicos, son médicos, ¿sí? Maestra, Sí, dime. en caso de que la persona, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, de la esposa de mi amigo, cuando no llevan el tratamiento adecuado, o sea, no hay posibilidades de sobrevivir. Sí, lo que pasa es que a esa muchacha, a esa mujer,
le tienen que haber dado esto, primero medicamentos, porque lo que puede haber pasado, Abel, es que al aislarla, ella se dejó de comer, de dormir, empezó a estar en un estado muy depresivo y, y empezó, yo creo, fíjate, de por sí tener un hijo es desgastante. Entonces, si dejó de comer y dejó de dormir, de tomar agua, entonces se deshidrató, se desnutrió y lógico le vinieron problemas médicos como un infarto, por ejemplo, o le ha de haber una falla en los riñones o una falla, pues lo más probable es que una falla pulmonar o cardíaca, pero es precisamente esa condición médica, o sea, ese problema médico le sobrevino por un problema psiquiátrico, que es una psicosis posparto. Quiere decir que ella, toda su descompensación hormonal y química y metabólica, le ocasionaron todo eso, pero le deberían de haber dado tratamiento médico, o sea, le deberían de haber dado hormonas, antipsicóticos, a lo mejor, fíjate, a veces se tienen que internar para hidratarlas, darles vitaminas, sueros, todo eso, todo un tratamiento integral médico y psiquiátrico. Entonces, lo más probable es que a esa señora, ¿sí? Lo que pasó es que se deshidrató, entró en un estado de anemia y le dio un paro cardíaco. Ok, Sí. muchas gracias, maestro. Está bien padre la clase. Ah, qué bueno que les interese. Y fíjense bien, una condición psiquiátrica puede ocasionar una condición médica. Y a lo mejor el certificado que le dieron a esa mujer, a ver, fue de que tuvo un paro cardíaco o que tuvo un paro cardíaco respiratorio. Y entonces dicen, ah, caray, pues es que estaba enferma del corazón o es que estaba enferma de los pulmones. Y no, realmente lo que sucedió, y esto lo podemos inferir, a ver, porque había tenido un niño. Entonces lo podemos inferir porque había tenido el parto. Y en el parto, y empezó ella a estar depresiva, ansiosa, todos los síntomas. Mira, voy a volverlos a poner, para que tú mismo pienses si esta mujer tenía estos síntomas de intranquilidad, agitación, a lo mejor desorientada, lenguaje desorganizada, a lo mejor no dormía, confusa. ¿Me mencionas que tenía alucinaciones? ¿Sabe, maestra, de que yo no la conocí? Yo conocía al muchacho, pero ya, a mi amigo, pero ya ella había muerto ya hacía algunos años. Entonces él se quedó padre soltero y trabajamos juntos en un lugar. Pero él me platicaba cómo fue que murió y cómo se le entraba en estados así desorientados, todo eso lo que me está usted diciendo, todo eso. Déjeme lo veo y le pregunto a ver qué dice ahí el expediente de qué murió y todo. Sí, probablemente todo eso que no se le atendió le fue ocasionando problemas médicos, ¿sí? Problemas médicos como problemas cardíacos al no recibir atención. Y entonces, pues, el certificado de defunción, pues lo manejan. No, pues le dio un infarto. Pero fíjense cómo es grave todo esto, porque al no recibir una atención psiquiátrica, se volvió una condición médica. Bueno, ¿no hay más preguntas? Vamos a dar una repasadita a la psicosis reactiva breve, porque en ocasiones, se puede presentar después de tener un parto, una mujer puede tener un episodio reactivo. Y recuerden que vamos a decir que lo bueno de una psicosis reactiva breve es que dura menos de un mes y que los síntomas a veces se van solos, se desaparecen solos. Entonces, dentro de el rubro de las personas que tienen de un parto, puede presentarse una psicosis reactiva breve.
Esto creo que todavía es más común que una psicosis posparto. A veces se presenta después de que tienen un bebé, se presenta una reacción así, reactiva breve. Recuérdense que todas las reactivas breves son, reactivo quiere decir muy, muy espectacular, muy fuerte, así como dicen en las películas, una reacción en cadena, o sea, se presenta así, como una reacción en cadena, muy alterados los síntomas, pero igual duran menos tiempo y se quitan a veces hasta solos. Reactiva quiere decir que es un estado psicótico que se atribuye en gran parte o totalmente a una reciente experiencia vital. Una experiencia vital pues puede ser el tener un niño, ¿eh? Un niño, un parto. Es una experiencia fuerte, es una experiencia vital. Y por eso, bueno, es un activador de un episodio reactivo. Breve significa que es florida y que dura por lo menos algunas horas, pero no más de 2 semanas, con inicio repentino inmediatamente después de un estrés ambiental grave y termina finalmente en una recuperación total del estado psicótico. Es también lo interesante que en las reactivas breves puede durar unas horas, puede durar 2, 3 semanas, pero no más del mes. Y que la persona vuelve otra vez a su estado premórbido. Maestra, ¿a qué se refiere con florida? Que es así muy, pues la misma palabra nos dice, florido es que está así muy espectacular, muy alto los síntomas, muy, ¿cómo es? Muy claros. Bueno, las características diagnósticas que es que inicia de pronto, ¿sí? Y principalmente con síntomas positivos como son las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Otra de las características es que recupera por completo el nivel de funcionamiento previo. Otra característica es que no se puede atribuir a un estado de ánimo con síntomas psicóticos o un trastorno esquizoafectivo. Bueno, otra de las características es que no es una esquizofrenia, que no es un esquizoafectivo y que no se debe a alguna sustancia o ninguna condición médica. Los síntomas y trastornos asociados es que existe un desorden emocional o abrumadora confusión con alternancia con distintos estados afectivos. O sea, que el afecto está muy, muy cambiante, muy lábil. Puede estar llorando y luego puede estar riéndose. Aunque es breve, puede ser grave, necesitándose la supervisión del sujeto para asegurarse sus necesidades nutricionales, higiénicas y además posible deterioro cognitivo o de los comportamientos derivados de las ideas delirantes. Recuerden, en una psicosis reactiva breve puede existir una idea delirante, ¿sí? Hay películas que nos dicen, películas de terror, por ejemplo, en que la mujer, la madre que tuvo un niño, tiene la idea de que tiene que matarlo porque ese niño es hijo del demonio, ¿sí? Y llegan a cometer a veces así infanticidios por esa idea delirante de que el niño es amenaza, que es un demonio, que tuvo un demonio, que es peligroso, que al matarlo está salvando a la humanidad. Dice que existe un riesgo de mortalidad elevado, sobre todo en los casos de mujeres más jóvenes. Es aquí, en un trastorno de estos, es muy importante que se hospitalice a la persona, porque tiene que estar la agitación y las ideas delirantes y la hostilidad,
tienen que estar controlados con medicamentos. La evolución. La edad de inicio de este trastorno se suele situar alrededor de los 30 años. Sin embargo, este trastorno puede aparecer en la adolescencia hasta la edad adulta. Si recuerdan, los casos que yo les dije iniciaban desde una paciente de 34 años y luego una de 29, creo, y luego otra de 52, creo, ¿sí? O sea, la edad variaba. En este trastorno ahora sí que es una merma, porque puede iniciar desde temprana edad hasta ya en la edad adulta. Para que podamos decir que este trastorno es una psicosis reactiva breve, todos los síntomas tienen que remitir, ¿sí? Y tiene que volver la persona al nivel previo de actividad. Y esto tiene que hacerlo en un plazo no mayor de un mes. En estos sujetos la duración de los síntomas es muy breve. A veces dura unos pocos días, incluso puede durar algunas horas y luego ya los síntomas irse de manera sin medicamentos. Un diagnóstico diferencial se debe diagnosticar un trastorno psicótico debido a una enfermedad médica o un delirium. Cuando existen datos de que las ideas delirantes o las alucinaciones son efectos directos de la enfermedad médica subyacente. Bueno, quiere decir que no debemos confundirnos, ¿sí? Que la psicosis reactiva breve tiene sus características y no debemos confundirlas con un delirio o con una enfermedad médica que subyace. Hay algo que les quería mencionar y ya se me olvidó, espérenme. Ya sé. Fíjense bien, también tenemos que tener cuidado en cuanto a las alucinaciones por drogas. Es bien interesante. Las alucinaciones por drogas o por alguna sustancia tóxica no pueden ser consideradas como propiamente alucinaciones, porque el sujeto está consciente de que son producidas por las drogas. Por ejemplo, aquellos que usan alucinógenos, como LSD o como a veces la marihuana, ellos saben o lo hacen precisamente para tener esas alucinaciones. Entonces el sujeto está consciente que esas alucinaciones son efecto directo de una droga. Entonces, por lo tanto, no se pueden considerar alucinaciones. Para que se consideren alucinaciones, el paciente o el sujeto no está consciente que es una alucinación, ¿sí? Está dentro de su realidad. Recuerden que una persona que presenta esquizofrenia o alguna enfermedad, a una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? La alucinación para él es real. Ustedes le pueden decir, no es cierto, eso que estás viendo, que me dices que estás viendo un ángel, no existe, no hay nada. Les va a decir, no es cierto, usted está mal, ahí está, y es de este color, y es así, y es acá. Entonces, fíjense bien, en un trastorno mental, las alucinaciones forman parte, son símbolos, son algo que el sujeto creó, pero que está firmemente convencido de que existe. En las psicosis tóxicas, por las alucinaciones por drogas, sobre todo por alucinógenos, no son consideradas propiamente alucinaciones, ¿sí? Eso lo vamos a retomar cuando veamos psicosis tóxicas. Ahora, no se debe diagnosticar trastorno psicótico breve si los síntomas psicóticos se atribuyen a un episodio afectivo, porque existen episodios, así como las telenovelas, episodios maníacos, episodios depresivos, ¿sí? Esos episodios son otros trastornos que tienen sus características, pero para que nosotros podamos decir que es una psicosis reactiva breve, tiene que reunir todas las características que les dije, que sea breve, que los síntomas son muy altos, que remita con medicamentos y medicamento, que tenga
detonante o sin detonante, que la persona vuelva a la fase premórbida de actividad. Todas esas características muy estrictas tienen que ser para decir que es una psicosis reactiva breve. Psicosis atípicas, qué bueno que salen, porque en el programa, de hecho, es lo que nos toca, las psicosis atípicas. Y la paranoia la tenemos que dejar para la siguiente clase, porque es importante que veamos este tipo de psicosis. Las atípicas son aquellas psicosis que no encuadran dentro de los grupos, aquellas que surgen de forma combinada. Parece difícil, pero sí hay combinaciones. Y entonces los manuales, en el DSM, nos dicen psicosis atípicas y nos dice exactamente eso. Son aquellas que tienen así como chispitas de uno de otro, pero que no quedan dentro de los criterios que nos marcan. Por ejemplo, esquizofrenia nos marca muy claro, debe cumplir con el criterio A, B, C, D, todos los criterios de los síntomas, de la edad, de la exclusión, todos, para decir que es esquizofrenia. Pero hay psicosis que tienen nada más un criterio de una y luego tienen otro criterio de otro combinado. Y entonces ahí nosotros decimos, no, esta psicosis no encuadra dentro de los que conocemos. Entonces lo tenemos que diagnosticar entre aquellas que son atípicas. De las que podemos considerar atípicas, ¿sí? Tenemos estas que son las cicloides. Estas representan una interacción entre la dimensión bipolar y tienen algunas características bipolares, porque son cicloides de ciclos, pero también tienen síntomas que fluctúan. O sea, que tienen un síntoma y luego se va y luego aparece otro. O sea, no tienen los síntomas constantes, de modo que pudiéramos decir, ¿no? Es una psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Porque no reúne los criterios, ¿sí? Las psicosis confusionales son aquellas en que existen dos grandes polos, lo asinético, que es lo atónito, y la hiperquinesia. Quiere decir que se agita con movimientos de aceleración motora. Las confusionales son aquellas que el paciente está caminando hiperactivo para un lado, para otro, agitado, violento, está inquieto, no duermen, no se sientan, no comen, pero también está así como atónito, como perplejo, ¿sí? Y entonces no reúne las características como para decir que es una esquizofrenia, pero también presenta síntomas de aceleración motora, de agitación, de lenguaje desorganizado, pero no llega a tener todos los criterios. Entonces la podemos anotar en las atípicas confusionales. La psicosis epiléptica, esta psicosis es bien, a mí me parece bien difícil, ¿sí? Porque las esquizofrenias sintomáticas originadas en epilepsias, en las personas que padecen el trastorno de epilepsia, se presentan como psicosis epilépticas. Son pasajeras, son así como reactivas, ¿verdad? Aunque también como psicosis productivas en brote hasta psicosis crónicas. Entonces, se pueden presentar así como reactivas, pero también así como como que va siendo un deterioro progresivo y crónico que avanza, ¿sí? Entonces, pero aquí el asunto es que tienen una base de epilepsia, tienen una combinación, epilepsia más psicosis, ¿sí? Entonces sí están también atípicas porque no reúnen el cuadro de las esquizofrenias,
No reúnen todo el cuadro para decir que quedan algún tipo de esquizofrenia, pero además tienen el problema de la epilepsia. Sí, están muy complicadas estas. Por eso son atípicas. Este síndrome de Ganser, ¿sí? Lo discuten mucho en las leyes, los abogados. Dice que cuando un detenido, ¿sí?, está sujeto a horas y horas de interrogación y además de aislamiento, interrogatorios, torturas y presión emocional, los pacientes, pues no son pacientes, los detenidos, por ejemplo, pueden empezar a presentar este síndrome. Entonces, en este síndrome de Ganser, dice que los enfermos empiezan a aceptar todo y no saben responder a las preguntas más elementales. Les empiezan a decir, tú cometiste este delito, y sí, sí, sí lo cometí. Es que tú pasaste por esa calle y viste a esta mujer. Sí, sí, pasé por la calle y vi a esa mujer. Y entonces la agrediste con una pistola. Sí, sí, lo agredí con una pistola. ¿Traías la pistola en la mano? Sí, sí, traía la pistola en la mano. Entonces, este síndrome se presenta principalmente en las personas detenidas que están bajo mucha... Y entonces ahí se agarran ya los malos investigadores por decir, órale, fírmale aquí que tú lo hiciste. Firma. Y luego los abogados dicen, no, esa declaración no es válida porque el paciente estaba bajo un síndrome de Ganser, porque está considerado también dentro de un trastorno breve, así como el de reactiva breve. O sea, la persona no queda así totalmente, vuelve otra vez, es nada más por un periodo, por el periodo bajo mucho estrés. Yo a veces bromeo, bueno, pues qué forma de bromear, ¿verdad?, con Javier o con mis hijos, cuando me dicen, ¿me dejas salir? ¿Me dejas irme? Sí, 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 estoy bajo un síndrome de Ganser, todo lo acepto. Así que el síndrome de Klein-Levin, se caracteriza por periodos de somnolencia, alteraciones neurovegetativas y sensoperceptivas, afecta habitualmente a varones en la segunda década de vida. A mí no me ha tocado ver ningún paciente así, pero son pacientes que están como si estuvieran obnubilados, ¿sí? Y sus funciones están muy bajas, las neurovegetativas. Es por decir, por poner ese ejemplo, como un bello durmiente o una bella durmiente. O sea, así, con los signos vitales muy bajos, somnolientes, y las sensaciones neurovegetativas y sensoperceptivas están muy bajas. Es como estar así en un estado medio comatoso. La psicosis histérica. Esta muestra parentesco con la psicosis epiléptica y su principal característica es que está nubilada la conciencia y la desorientación alopsíquica. O sea, no sabe la persona quién es. No sabe, alopsíquica no sabe dónde está. Es de corta duración y se debe a alguna desgracia. Tiene matices afectivos. Más bien es una psicosis histérica, es como si la persona estuviera bajo una neurosis disociativa, pero no, mucho más, los síntomas mucho más altos que una neurosis, ¿sí? Por eso hay una obnubilación de la conciencia, desorientación y dura poco tiempo y se debe principalmente a un trauma grave, alguna tragedia grave. Bueno, esos son
unas muestras de psicosis atípicas que ustedes pueden encontrar. ¿Tienen alguna pregunta? Maestra, no me quedó muy claro qué son las funciones neurovegetativas. Ah, ok. Bueno, fíjate bien, cuando un neurólogo